sexóloga y un sacerdote que hablaba y decían que ahora el tabú ya no es hablar de sexo, de sexualidad, sino hablar de Dios. Sí, ¿A usted de alguna forma le parece o está de acuerdo? sí, sí. ¿Qué Curiosamente opina, es no? verdad, ¿no? Como que pareciera que ya somos mayores de edad y que esa mayoría de edad supone que ya es superfluo Dios, ¿no? Que es casi como creer en Dios, como creer en Santa Claus o en el ratón que se lleva los dientes de los niños cuando se les caen. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tengo la fortuna de conversar con el padre Mario Arroyo. Un poco les cuento sobre él. El padre es licenciado en filosofía, de hecho es doctor en esa disciplina. Como ustedes pueden ver, es sacerdote y también colabora en diversos medios de comunicación, no solamente en su país, él es mexicano, ha hecho contribuciones en Estados Unidos, en Perú, y es autor de diversos libros. De hecho, me alegra, justo me acaba de comentar que tiene planeado publicar más libros de diversos temas. Uno de ellos es sobre la doctrina social de la Iglesia. Tiene un libro titulado Ciencia y Fe, un equilibrio posible. Ciencia y Fe, situación actual, la Iglesia y los homosexuales, un falso conflicto. Y por supuesto el libro titulado Teología para Millennials, que es un libro que a diversos amigos nos ha tocado, nos ha parecido que es fascinante porque explica cuestiones complejas de una manera sencilla. ¿Cómo se encuentra, padre? ¿Qué tal todo? Muy bien, Francisco, pues encantado de estar contigo y con todos los que siguen tu canal. Para mí es un honor y efectivamente también me da alegría que les haya gustado el libro de Teología para Millennials. Eh, Además de eso, pues tengo un canal de YouTube, eh, durante un tiempo tuve un podcast del mismo tema y un blog. Ahora ya me están aconsejando mis alumnos jóvenes universitarios que le cambie el nombre porque les parece que ya los millennials son muy mayores. Entonces que le ponga teología para centennials o no sé cómo. Pero en fin, estamos en eso, en un proceso de repensar nuestro público inmediato y con varios Sí, proyectos editoriales. sí, sí, ahí he visto que tienen planeado, de hecho, hay unos videos ahí sobre Centennials que están, he visto ahí unos videos y creo que va a publicar un libro al respecto también. Sí, bueno, y publiqué uno que sería como la segunda parte de Teología para Millennials, que se llama Teología para Centennials. Me lo publicó una editorial española que se llama Editorial Online, y es como la segunda parte, ¿no? Un poquito, sí, también como Teología para Millennials, preguntas que me hacen chicos normalmente universitarios o a veces también de bachillerato o profesionistas jóvenes sobre cuestiones de fe, cosas que les intrigan, que les despiertan su curiosidad, su interés y claro, para mí es muy importante tomar pie pues de lo que a la gente le interesa para proclamar el mensaje evangélico. ¿Usted cuántos años lleva de sacerdote? Pues ahora mismo este año cumplo 22 años de sacerdote. Ahorita llevo 21, pero el 1 de septiembre cumplo 22 años de haberme ordenado. De acuerdo. Y un poco para conocerlo, ¿qué cosas, qué expectativas tenía antes de ser sacerdote? Es decir, porque digamos que uno puede hacerse diversas expectativas, ideas que no son precisamente correctas a la hora en que uno es ordenado, ya tiene experiencia pastoral. Usted me acaba de comentar, ¿no? Que son bastantes años, ¿no? Ya décadas, ¿no? ¿Qué cosas un poco le llamaron la atención, le sorprendieron? Que usted decía, quizás esto no va a ser así y terminó siendo de una manera distinta, para bien o para mal. Pues mira, ciertamente, Ujú. ¿cómo decírtelo, no? Quizá se pueda explicar como brevemente en tres actos, ¿no? El primer acto es el momento en el cual uno descubre su vocación. A mí se me ocurrió la idea de hacerme sacerdote hacia el final de la carrera de filosofía, mientras realizaba una mañana de retiro, un retiro mensual, como le solemos denominar, que dura una mañana y media tarde, pues reflexionando en ese ámbito sobre lo que significa la Santa Misa y considerando que pues no había
no existe acción humana más sagrada, más elevada que el hombre pueda realizar, que el celebrar la Santa Misa, que pues le da un poder al hombre de hacer bajar a Dios al altar. Pensé que no había nada más grandioso que eso y por eso decidí eh, pues irme, probar suerte con el sacerdocio, ¿no? Y eso, esa idea, esa intuición eucarística, podríamos decir, se ha mantenido firme a lo largo de todos estos años, que serían los 22 años casi de sacerdote, más los 6 años que estuve en el seminario y en Roma. Entonces, pues yo son casi 30 años con esa, eh, digamos que la riqueza de la misa y de la celebración de la misa no se enriquece, no se apaca con el tiempo, sino al contrario, uno va viendo cómo, pues, de ahí se agarra uno para vivir, ¿no? El segundo acto vendría a ser como la ilusión de los primeros años de ordenado, ¿no? Y realmente, pues es algo que tristemente pienso que es una experiencia humana frecuente, pues se pierde con el tiempo, ¿no? El entusiasmo, uno cree que se come el mundo, piensa que está ahí, que casi que su sola presencia va a hacer cambiar a las personas, y bueno, pues te encuentras con la ruda realidad que más que ir a recogiendo frutos, pues se materializa en ir picando piedra. No quiere decir que no haya frutos, sino que no son como tu imaginación te los presentaba, ¿no? No son, digamos, como dice el profeta Isaías en capítulo 55, si no recuerdo mal, como distan los cielos y la tierra, así distan mis caminos de vuestros caminos, palabra de Yahvé, ¿no? Eh, Nosotros nos hacemos, o yo por lo menos, ya no sé si no quiero hacer una generalización injusta, eh, tenía una expectativa original que con el tiempo se fue matizando, se fue moderando, eh, fue cambiando y fue también aceptando que hay situaciones que no podemos cambiar, que hay personas que no podemos cambiar, que hay personas que intentan cambiar y no lo consiguen, o sea, digamos que, y entendiendo que eso solo quiere decir que los planes de Dios y la sabiduría de Dios es muy grande, más grande que nuestros estrechos horizontes, ¿no? Y el tercer acto podría describirse pues, eh, que es como el de la vida ordinaria, en una lucha habitual por no dejarse consumir por la rutina, y no dejarse, eh, sí, pues hay como varias tentaciones que aquejan el corazón y el alma de un sacerdote, que puede ser la rutina, el acostumbramiento, el desaliento ante algunas cosas que ya sea personales o de otras personas o de situaciones de la iglesia o del país en el que uno vive o del mundo pues que no parecen cambiar para mejor, sino que parecen continuamente empeorar. Entonces, digamos que, como decía el Papa Francisco recién elegido a los cardenales, pues el demonio nos presenta diariamente pues un plato de desaliento, de desesperanza, ¿no? Y que hay que saber rechazar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una cosa que la noto, ¿no? Particularmente, pues yo llevo más o menos 36 años haciendo una hora de oración diaria, ¿no? Media hora de oración por la mañana y media hora de oración por la tarde. Y cada vez siento que menos sé hacer oración. Incluso en la última temporada, literalmente he sentido como la necesidad de atornillarme a la banca del oratorio donde suelo hacer mi oración, porque me entra una ansiedad por salirme, por hacer otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que uno a veces pudiera pensar que en la vida espiritual es como un progresivo mejorar o avanzar, y a veces uno tiene la impresión de lo contrario, de que cuando tenía 18 años no me costaba ningún trabajo hacer la oración y ahora que tengo 50 me cuesta. Entonces, nuevamente es como entender que los caminos de Dios pues no son nuestros caminos. Pero bueno, la verdad es que no sé si te he resuelto tu pregunta, ¿te referías a eso o alguna otra cosa? Ah, sí, fascinante, en verdad, bastante articulada. No me imaginaba que se iba a decir por puntos, ¿no? De hecho, usted mencionó algo interesante, que a veces cuando uno se ordena tiene esta idea de que puede ser una especie de salvador, ¿no? De que quizás yo Mm, voy a hacer prédicas increíbles, de que quizás yo voy a hacer una gran diferencia, ¿no? Y claro. de alguna manera, cómo un sacerdote va pisando tierra, si se puede decir.
de decir, oye, en verdad, acá yo estoy ante cosas que me sobrepasan. ¿De qué manera usted tomó conciencia un poco más de eso? Bueno, pues digamos que nuevamente fue a través del, podemos llamarlo del drama de la oración, ¿no? Es decir, que uno empieza a pedir por personas, por situaciones, con la esperanza de que se arreglen, matrimonios, personas que están lejos de Dios, matrimonios que amenazan con romperse, eh, personas que vacilan en su vocación, ¿no? y, y bueno, vas viendo que a pesar de todos tus deseos, a pesar de todos los buenos argumentos que puedas proporcionarle a las personas, a pesar de todas tus oraciones, aquello no cambia, ¿no? Y a veces empeora, ¿no? A mí, por ejemplo, me golpeó mucho, pues en una ciudad donde yo estaba, que se llama Culiacán, pues organicé un centro de actividad para sacerdotes con la idea de dar acompañamiento a los sacerdotes para que pues no estuvieran tan solos, tuvieran asesoría espiritual, tuvieran acompañamiento espiritual, tuvieran un lugar de camaradería donde convivir, donde pasarlo bien, donde desahogarse, donde estar como más distendidos y en confianza, ¿no? Entonces, pues fue un proyecto que tuvo su dificultad, fue conseguir una casa, pagarla, acondicionar un oratorio, acondicionar pues las habitaciones del inmueble, conseguir personas que nos apoyaran con la comida habitualmente cuando nos reuníamos, que eran una o dos veces por semana los sacerdotes ahí, ¿no? Y bueno, hice más o menos un buen núcleo de amistad con unos 7 sacerdotes, ¿no? Incluso hicimos alguna peregrinación en conjunto. Y bueno, me da mucha pena después de años, ¿no? Ya yo dejé esa ciudad para irme a vivir a Perú. Eh, Pasaron los años y bueno, de esos 7 sacerdotes, pues 3 abandonaron el ministerio, ¿no? Entonces, eso es como un balde de agua fría, ¿no? Porque son personas que eran cercanas a ti, que les tenías mucho cariño, que por distintos motivos, ¿no? Que no voy a mencionar ahora, pero bueno, era, si no la mitad, casi la mitad de mis amigos como más cercanos, ¿no? Entonces, digamos que esos tipo de experiencias duras o cuando sientes la impotencia ante el sufrimiento de alguien, ¿no? Que la incapacidad de consolar a una madre que ha perdido un hijo, eh, las personas que a pesar de cualquier argumento que les puedas ofrecer, eh, pues se mantienen alejadas de Dios o incluso en contra de Dios. Eh, en fin, son como cosas que te van modelando los entusiasmos, que te van haciendo ver, bueno, lo más importante que puedes hacer tú es rezar, poner a las personas eh, en las manos de Dios, ¿no? Hay una oración que repetía San José María, eh, que en esas circunstancias pues me ha dado consuelo, ¿no? Que dice, Señor, en tus manos abandono lo pasado, lo presente, lo futuro, lo pequeño, lo grande, lo poco y lo mucho. Entonces, pues a Claro, veces claro, es como el camino, ¿no? O sea, como decir, Señor, pues hay muchas cosas que quisiera cambiar, que me hace una ilusión enorme que cambien, que rezo porque cambien, pero que no cambian, ¿no? Entonces, pues hay que aceptar que los planes de Dios no son nuestros planes en ocasiones, ¿no? Entonces eso te va moderando el entusiasmo. claro. De alguna forma uno aprende más a abandonarse en Dios, si tiene la disposición correcta, si ora, si está en sus manos. Pero esta tentación de querer tener éxito a nivel apostólico, no solamente lo experimentan sacerdotes o religiosos, sino laicos que realmente están comprometidos. Y viene a ser de alguna forma una tentación. ¿Cree que en eso esté relacionado a la tendencia que algunos católicos o cristianos pueden tener de querer un poco amoldar o decirle a la gente lo que quieren escuchar o distorsionar la doctrina? O sea, que la gente por tener éxito, es decir, por ganarse la benevolencia del auditorio, Exacto. puede como aguar la doctrina, ¿es tu pregunta? Sí, claro, desvirtuar la verdad. O sea, lo que pasa es que
A diferencia de otros rubros, en el caso como sacerdote, ¿quién, es muy humano, ¿no? El querer tener éxito, ¿no? El poder dar Claro, una prédica y que la gente oiga, oye, padre, usted su prédica contribuyó a que yo me convierta. O claro, padre, usted me dio una clase en la universidad y tuvo un gran impacto en mí y me ha ayudado, ¿no? Queremos claro, eso, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de las cosas de Dios, es muy difícil medir. Y la lógica de Dios o los números, cuando vemos la Biblia, más alegría hay por un pecador que se convierte que 99 justos que no lo quieren, vemos que es otra lógica la de Dios, ¿no? sí, Entonces, cuando yo pienso en un sacerdote, digo, eso puede ser a veces complicado, ¿no? Porque está ese lado humano de querer ver el éxito, ¿no? O sea, si yo soy economista o abogado, no sé, yo puedo tener un ascenso, yo puedo ver que estoy haciendo bien mi trabajo. En cambio, ¿usted cómo puede medir si está haciendo las cosas bien de alguna forma? O claro. sea, Sí, sí, si ya, está ya dando entiendo, frutos. entiendo tu pregunta. Pues sí, es una tentación de la cual no está exento, digo, ningún sacerdote y pienso que ninguna persona, porque no somos plantas de invernadero, sino que estamos en el ambiente y en el ambiente se vive un culto al éxito y un rechazo del fracaso. O sea, no se quiere escuchar hablar de fracaso y solo se valora el éxito, ¿no? Y al ser humanos, los sacerdotes no dejamos de ser personas, ser seres humanos. A veces podemos erróneamente confundir nuestra misión con el éxito. Eh, Cuando el éxito, como bien mencionas, no entra en la lógica de Dios. La lógica de Dios es distinta. El ejemplo más claro, pues, es Jesucristo, ¿no? Y el contraste que es con sus discípulos. Sus discípulos esperaban un éxito humano, esperaban un reino terreno, y Jesucristo lo que les ofreció fue la cruz, ¿no? La cruz primero él y después el martirio a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la lógica de Dios no es la lógica del éxito. Y eso, como bien señalas, es algo que tarde que temprano pienso, eh, no solo los sacerdotes, sino las personas que, como bien señalas, se dedican a Dios de distintas maneras, pues entienden que el objetivo no es ese. O sea, que Dios de alguna manera no necesita de nuestros éxitos, ¿no? Y que Dios puede enseñarnos mucho de nuestros fracasos. A veces aprendemos más de nuestros fracasos, de las veces que mordemos el polvo, que de un curso en la universidad o que de un curso de retiro, ¿no? A veces nuestros errores son más aleccionadores que, pues eso, que una cátedra lúcida de alguien, ¿no? Entonces, sí es una tentación frecuente. Como lo mencionas, quizá a veces pienso que la iglesia tiene como esa, y es que lo has mencionado muy bien y por eso no sabía si por ahí va tu pregunta, como la tentación de presentar una doctrina más atractiva, más light, para que sea, pues, aceptada por mayor número de personas, ¿no? Es decir, es un poquito como el desconcierto que se produce al ver que, pues, que las personas no siguen el ideal que a ti te llena y que no encuentran como es como un intento desesperado de hacer que miren hacia el lado donde estás mirando tú, ¿no? A mí me parece que no es el camino correcto en líneas generales. Me viene a la memoria el ejemplo de la predicación de Jesús en el capítulo sexto de San Juan, en el discurso del pan de vida, donde Jesús plantea la doctrina del pan de vida y le dicen los discípulos, la mayoría de ellos, dura es esta doctrina, ¿quién puede seguirla? Y dice la Biblia, desde entonces varios discípulos dejaron de seguirlo. Y Jesucristo, en lugar de atenuar las enseñanzas, es decir, en lugar de suavizar la verdad, por decirlo de alguna manera, le pregunta a los 12, ¿también ustedes quieren ir marcharse? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero veo que la actitud de Jesús no es contemporizar, sino decir, pues mira, la verdad es esta, si te gusta, maravilloso, si me vas a... Entonces, pues es un dilema al que continuamente se enfrenta la iglesia en distintos niveles, que es muy delicado, porque pues yo he visto mucho unos memes, o no sé cómo llamarles, ¿no? De una frase de San Juan Pablo II, ¿no? De que hay que defender la verdad, aunque volvamos a ser 12, ¿no? Eh, en fin, Lo cual no quiere decir de que nosotros
aprendamos a mejor transmitir ese mensaje, ¿no? Sin desvirtuar la verdad, ¿no? Hay que tratar de adecuarnos a los nuevos medios, a la tecnología. De hecho, tiene un libro que ha publicado al respecto y quizás luego me gustaría hacerle una pregunta al respecto, pero le comento, padre, con unos amigos nos reunimos y estábamos hablando de las preguntas que más nos llamaban la atención con respecto a su libro, y de alguna forma ya hemos tocado uno de ellos. La pregunta era, ¿qué es lo más complicado de ser sacerdote? Y contrariamente a lo que uno podría pensar, al cliché de la obediencia, eh, no sé, que decir mañana yo me voy a tal lugar y lo puedo hacer, está el tema de ver un poco la miseria humana o ver el dolor en una expresión muy alta, la madre cuyo hijo fallece de una manera tan trágica, en la cual a uno le hace ver su impotencia. Y de alguna forma yo me identifico porque trabajo en una cárcel, y oigo esos testimonios y yo a nivel tanto psicológico como espiritual me siento tan insignificante. O sea, digo, yo puedo recurrir, no sé, a teorías psicológicas o recurrir a un pasaje bíblico, pero me siento tan insignificante. Un poco me gustaría eh, que nos comente cómo manejar eso, ¿no? O sea, qué complicado para usted que tenga que hacer una prédica porque fallece un jovencito en un accidente, por ejemplo, de tránsito, ¿no? ¿Cómo sobrelleva eso? O sea, Sí, pues digamos que yo creo que ahí el camino para sobrellevarlo es la oración. Digo, es un ejemplo un poquito duro, quizá a alguien le puede incomodar el símil, este, pero a veces siento que la vocación sacerdotal, y pienso que en tu caso la vocación del psicólogo o la del psiquiatra, eh, es un poquito, en cierto sentido, como una vocación de ser WC, ¿no? Es decir, de ahí la gente va a dejar lo peor, lo más, lo que le pesa, lo que ay, que uno claro, tiene claro. que jalarle la correa y dejar eso. Y en el caso del sacerdote, y pienso que análogamente el psicólogo y el psiquiatra, no podemos quedarnos con lo negativo, rumiando lo negativo, sino que lo que se trata cuando una persona va a hablar con un sacerdote, por un lado es intentar brindarle consuelo, pero por otro lado, y es muy difícil, llenarla de esperanza. Ciertamente hay casos límites, como esos que te mencionaba, ¿no? Nos acaba de pasar la secretaria de la capellanía de la universidad, madre soltera, perdió a su único hijo en un accidente de tráfico. Su hijo, el hijo que ella había logrado sacar adelante con gran sacrificio, que hiciera carrera universitaria y todo, porque es de una condición muy humilde. Con 27 años se murió de manera totalmente repentina en un accidente de tránsito. Claro, ¿qué le dices, no? O sea, ¿qué le dices? No? O sea, tú, ¿qué le dices? Entonces, ante esas circunstancias, yo en la práctica lo que hago siempre es me encomiendo al Espíritu Santo, porque sé que cualquier palabra que se pueda decir ante ese inmenso dolor es superflua. Y como el Papa Francisco alguna vez ha dicho, eh, cuando murió Gustavo Cerati, que se dirigió a su mamá, le dijo, mira, te ofrezco mi silencio, porque ¿qué te voy a decir? Y claro, Gustavo Cerati, que pues alguien puede decir, oye, ok, no se murió tan joven, una persona que tuvo una vida plena, un cantante de rock consagrado en todo el mundo. Claro, pero el dolor para una madre de perder a su hijo es, yo pienso que es el dolor más grande que hay en esta vida, ¿no? O sea, y que no admite consuelo, por decirlo de alguna manera. Ciertamente, pues uno tiene que entrar al toro por los cuernos. Sé decir que no sé lo que digo, pero siempre me encomiendo al Espíritu Santo. Siempre intento ofrecer una visión de fe, un marco más amplio, el marco de la vida eterna, e intentar transmitir confianza en Dios y sobre todo hacer ver en esos casos que la vida sigue adelante, ¿no? Que de nada le sirve a nuestro deudo fallecido que nos autoinmolemos o que nos amarguemos la existencia, sino que Él, como nos quería, lo que querría es que nosotros floreciéramos más fuertes de esa tormenta tan dura, ¿no? Palabras más, palabras menos, la idea que intento transmitir en esos casos es esa, ¿no? Claro, claro. Interesante. Y bueno, a ver, seguimos un poco hablando de aquellas preguntas que despertaron mayor interés, que nos cuestionaron. Hay otra pregunta en su libro que dice, ¿por qué si uno decide tener fe y creer todo y luego que digan que son metáforas, es muy desalentador?
Usted menciona que nuestra formación termina en el colegio. Hay Sí, un gran filósofo cristiano llamado William Lane Craig, que tiene debates en todo el mundo, es prominente como sí, filósofo, como pensador, y él menciona lo mismo, que no es una cuestión simplemente de universitarios, se dice profesores intelectuales que se quedan simplemente con un concepto ínfimo sobre religión, y por eso en sus debates no tienen muchos argumentos. A lo que quiero llegar es, ¿usted también percibe eso? Porque de hecho ha tenido ciertos debates sobre el tema del ateísmo, ciencia y fe. Percibe que hoy en día, porque es interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, en quinto de secundaria, en el colegio, te hablo de acá en Perú, uno, no sé, en literatura lee a Shakespeare, lee a Cervantes, Joyce, grandes autores, ¿no? Mientras que uno ve los libros de religión y es tanto superficial, es mm, una cuestión simplemente histórica. sí. Entonces, es algo que usted puede ver teniendo oportunidad de debatir, de ver la realidad universitaria. Sí, bueno, es que me parece que es un hecho y además es un hecho que no tiene una fácil solución. Eh, por ejemplo, aquí en México, en las escuelas de gobierno, las escuelas públicas, no hay educación de religión. Entonces, la gente recibe su formación religiosa prácticamente exclusivamente en la parroquia. La inmensa mayoría, nada más, la preparación para la primera comunión. Una minoría persevera y recibe la formación para la confirmación. Y ahí terminó todo. O sea, eh, la formación para la primera comunión, que ahora en México está siendo de 2 años, la formación de la confirmación, que está yendo siendo de un año, y esa es toda la formación que recibe la gente, y es análogo a la formación que reciben para el matrimonio, más breve incluso, ¿no? De 1 mes o 2 meses, una formación muy exigua que, pues, en fin, o sea, que a veces la inmensa mayoría de los católicos se quedan con una formación a nivel de primera comunión, con una formación a nivel niños, y no perciben que la fe pues puede también tener un abordaje científico, que es precisamente la labor de la teología, una profundización con nivel intelectual y académico muy grande. En ese sentido, yo lo que suelo recomendar a la gente, pues es que lea a Ratzinger, ¿no? Que lea Benedicto XVI, porque es muy sugerente, muy profundo, y te muestra que hay mucha tela de cortar detrás de las cosas que uno aprendió de niño, que quizás se aprendió de memoria repitiéndolas y que quizá con el tiempo no les vea mayor significado, ¿no? Pero sí, me parece que hay una grave carencia catequética que no es fácil de paliar porque la gente suele acudir a esas clases, tanto las de primera comunión como la confirmación, como lo del matrimonio, normalmente como un mero trámite. Es decir, yo no estoy interesado tanto en el contenido de la clase, no estoy interesado, por decirlo así, en el camino, sino en el final, en recibir yo mi primera comunión y ya quedé contento, ¿no? Pero ya lo que Claro, aprendí un antes trámite, ¿no? es como, pues, como un examen de la secundaria, que te lo aprendes todo de memoria, lo escupes ahí en el examen y después te olvidas y no tiene mayor importancia para tu vida, ¿no? Entonces, eso es un peligro que se da en esos 3 niveles, ¿no? Primera comunión, confirmación y matrimonio, ¿no? De hecho, la Claro, chica pero que me preguntaba eso, era un caso también frecuente en el Perú, de chica que había hecho su primera comunión, que había hecho su confirmación, su retiro de confirmación, que ahí había llegado su punto de clímax de contacto con Dios, pero que ya no hubo después, o sea que de la confirmación cayó a la nada y en la universidad abandonó la práctica de la fe, ¿no? Ese esquema se repite mucho. lo vemos también en los medios de comunicación, ¿no? Porque si uno eh, observa, hay un tema, por ejemplo, de índole religiosa, y quién comenta sobre esos asuntos, ¿no? O sea, para economía, un economista, para un tema de leyes, un abogado, pero muchas veces ven los medios de comunicación que es alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento o formación al respecto, ¿no? Y lo que uno oye es un abordaje muy superficial, eh,
sin sustancia, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, por eso, pues hay que dar lo que San José María llamaba la batalla de la formación, ¿verdad? Es hacer convencer a las personas de que la formación cristiana, pues no debe terminar nunca. Incluso porque no es algo meramente curricular, ¿no? O sea, tú no vuelves a estudiar tu carrera, tú estudiaste la carrera una vez y ya es suficiente. Pero si quieres mantenerte al día, sí tienes que andar leyendo cosas, porque si no pierdes, o sea, se te olvidan las cosas, ¿no? En el caso de la fe, hay que profundizar en ella y luego repasar regularmente algunas cosas, también para encontrar nuevos modos de decirlas o nuevos modos de pensarlas, ¿no? A veces, ciertamente, el progreso en la teología no es solo encontrar una nueva forma de decir, sino también una nueva forma de pensar o abordar un problema que antes quizá no había sido vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es importante estar actualizados, no solo en nuestra formación académica profesional, sino en nuestra formación filosófico-teológica, ¿no? Y claro, pues eso Ah, la inmensa mayoría de la gente no lo hace, pero eso hace que la fe sea mucho más superficial, ¿no? O mucho más frágil, o que se caigan en posiciones de fideísmo, decir, bueno, esto yo lo vi, no lo puedo comprender, pero lo acepto porque así tiene que ser y mejor no me hago mayores preguntas. Y yo creo que hacerse preguntas es bueno porque implica pues un deseo de comprender esa realidad, de decir, ok, esto yo lo vivo, pero ¿por qué lo vivo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué? En fin, claro, como decía Sócrates, ¿no? Que la vida sin examen, sin reflexión, no vale la pena ser vivida. Entonces, sí, exactamente. hay otro punto, padre, de libros, cuando habla de millennial, sexo y fe. Eso Sí, generó muy buenas conversaciones y fue un tema fascinante. Y a mí, en caso como psicólogo clínico, me gusta, estoy especializándome en el tema de sexualidad. ya, Y es muy fascinante el aporte de la iglesia en ese sentido, que es muy incomprendido. Y usted lo que dice es que la única regla es que no hay regla, ¿no? Siempre y cuando no violentes a la otra persona, ¿no? Eso es un dogma que en general predomina en nuestra sociedad, ¿no? sí, Pero hablamos del tema de sexualidad, lo vemos desde el lado de cómo te cuidas, lo vemos mucho eh, vinculado al tema de los anticonceptivos, ¿no? sí, Y no sé si leí una encíclica de Pablo VI que se llama Humanae Vitae, que de alguna forma sí, es profética. O sea, totalmente. o sea, es increíble lo que él dice, que justamente el promover estos métodos anticonceptivos va a llevar a la degradación de la moralidad, a que la mujer sea visto como un objeto de placer, y de alguna forma eso no es ajeno al gran índice de divorcios. Por ejemplo, en Francia es 45%, en mi ciudad, en Lima, está 40%, en México también es tan alto. O sea, vemos cuánto ha afectado las familias, ¿no? Y lo interesante es que esa encíclica generó mucho rechazo. Tengo Sí, entendido que Juan Pablo II también intervino en esa encíclica, hizo ciertos aportes, ¿no? Eh, pero realmente es fascinante, ¿no? ¿Cómo pudo claro, sí, o frenar sea, lo que estamos viviendo ahora? el Papa en ese caso fue claramente profético. Digo, sí la he leído, pero ya hace mucho tiempo, ahorita no la tengo fresca, ¿no? Eh, pero efectivamente hace un diagnóstico de lo que va a pasar y es lo que efectivamente después sucedió, ¿no? La desintegración familiar, la disolución de la identidad de la mujer, la consideración de la mujer como objeto. eh, Y luego, sobre todo, la pérdida de brújula existencial, ¿no? Porque se convierte algo que es relativo, la sexualidad, en algo absoluto, ¿no? Y pareciera que la felicidad está única y exclusivamente en el ejercicio de la sexualidad, eh, y que la madurez implica pues que no haya reglas, sino que cada quien haga lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, ciertamente podemos hacer lo que nos dé la gana en ámbito de la sexualidad, pero lo que no podemos evitar es que eso nos pase factura. En- Tú tendrás otra perspectiva, una perspectiva complementaria como psicólogo. Eh, a mí me ha ayudado mucho en el ejercicio de la confesión, pues atender a personas que se han dejado llevar por muchos años por este tipo de estímulos, ¿no?
o sea, como buscando en ellos el sentido, la felicidad, el pasarlo bien, o sea, ganar dinero para poder tener una vida sexual activa, ¿no? Sin ningún tipo de restricción. Y todavía jóvenes, porque a veces uno puede decir, bueno, ya si tiene 70 años, pues ya qué chiste, ¿no? Pero todavía jóvenes, es decir, antes de los 40 años, me he encontrado personas que dicen, padre, pues sí hemos seguido este camino, pero estoy asqueado, estoy harto, este, no me siento plenamente feliz. O sea, eh, a veces ayuda como escarmentar en cabeza ajena, ¿no? O sea, gente que ha sido engañada por un modelo de vida que presenta al hombre como macho, como mujeriego, como eso, ¿no? Y me decía, o sea, además, con un gran cargo de conciencia, o sea, yo he jugado muchas veces con los sentimientos de muchas niñas porque, pues ellas preguntaban si realmente las quería y yo lo único que quería era acostarme con ellas, ¿no? O sea, quererlas, 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 no, no las quería, de hecho, ¿no? O sea, yo quería acostarme con ellas y eso era mi objetivo. Y entonces me ha llevado a mentir, a simular, a aparentar un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso pasa cuando conviertes en absoluto algo relativo. O sea, no vas a decir que el sexo es malo, que es pecado o que no se disfruta. Claro que sí, ¿no? Se disfruta, no es malo, no es pecado en sí mismo. Al contrario, pues es una participación en el poder creador de Dios. Es un don de Dios al hombre, ¿no? Indudablemente, ¿no? Si no, no lo tendríamos. Pero pero claro, el problema es cuando algo lo conviertes en ídolo, ¿no? Entonces, eso muestra, tarde que temprano, muestra su mal, su auténtico rostro, ¿no? Y a veces cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Últimamente, la verdad es que no tengo fresco los nombres. A propósito, procuro no quedarme con los nombres, pero sí me ha sorprendido leer en una página que se llama Religión en Libertad pues el caso de dos o tres personas que se dedicaban a la pornografía, actrices pornográficas, que pues se han hartado y ya han abandonado el negocio, ¿no? A veces eso ha sido una salida positiva. Otras veces también por distintas páginas y cosas, pues te enteras que personas que se dedicaban al mismo rubro se han suicidado, es decir, no encontraron la salida al túnel y decidieron pues que la vida era una basura, ¿no? Claro, si vives la vida de esa manera, o sea, si eres prostituta o si eres actor porno, pues probablemente tu vida tenga muchos huecos, Claro. muchos vacíos, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, digamos que por la vía de la experiencia nos damos cuenta que lo que mucha gente le parece intransigencia y pues en realidad es la verdad. y claro, este tema de la hipersexualidad lo están desarrollando psiquiatras, psicólogos, neurólogos, porque a nivel neuroquímico lo que hace el sexo casual es básicamente desensibilizarte, ¿no? Ya no se forja este apego, ¿no? Cuando Mm, lo usas de manera desordenada, ¿no? Entonces es un tema bastante crítico, alarmante, que está dando mucho que hablar, ¿no? mm. Me acordaba, justamente había un conversatorio entre una sexóloga y un sacerdote que hablaba y decían que ahora el tabú ya no es hablar de sexo, de sexualidad, sino hablar de Dios. Sí. ¿A usted de alguna forma le parece? ¿O está de acuerdo? Sí, sí. Sí, Curiosamente es ¿no? verdad, ¿no? Como que pareciera que ya somos mayores de edad y que esa mayoría de edad supone que ya es superfluo Dios, ¿no? Que es casi como creer en Dios, como creer en Santa Claus o en el ratón que se lleva los dientes de los niños cuando se les caen, o este, el huevo, el conejo de Pascua y cosas por el estilo. Claro. Y pues, No, no eh, es así. algunos autores hablan de que hay un acontecimiento que cambia un poco la historia de la humanidad, que es la aparición de la pastilla del día siguiente, en el siglo XX, ¿no? Sí. Antes la gente no quería tener intimidad no solo para tener un embarazo no deseado, sino por el tema de las enfermedades, ¿no? Más aún después de toda esta pandemia, sabemos cómo estos virus se multiplica, ¿no? Y lo complicado que es, ¿no? Pero el punto es que la gente adoptó la postura de, ok, entonces, a ver, hay que divertirnos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocasionado este tener intimidad sin compromiso, de manera casual? Bueno, ha afectado a las familias, los hijos, la gente se siente utilizada, manipulada, entonces es un tema bastante crítico
y es muy interesante, fascinante el aporte de la iglesia. Y justamente al respecto me gustaría hablar un poco del tema de la masturbación, en el cual es una pregunta que le hacen, ¿no? Y usted hizo una afirmación interesante, dice, la oración, la caridad y los sacramentos se muestran absolutamente necesarios. ¿Y por qué me llamó la atención esta frase? Porque yo formo parte, he creado grupos NoFap. ¿Alguna vez ha oído de los grupos NoFap? No. Ok, son comunidades que están adquiriendo mucha acogida. Básicamente está constituida por hombres, aunque también hay ciertos grupos de mujeres, cuyo fin es dejar la pornografía y la masturbación. Y hay Ujú. gente de diversas creencias, ¿no? Hay gente no creyente, gente que sí, naturalmente hay gente que tiene alguna afiliación religiosa, ¿no? Porque en esta época hipersexualizada se ha vuelto todo un drama. Y se habla mucho de los efectos que tiene, ¿no? La pornografía, la masturbación. Entonces, a lo que quiero llegar ahora es, ¿usted considera que una persona no creyente puede dejar esta adicción a la masturbación? Sí, bueno, ahora que lo dices y con ese contexto, eh, yo creo que para una persona creyente, esos medios son, digamos, como las ayudas que Dios nos da. Hay una historia muy trillada de un náufrago que le pide, Señor, Señor, ayúdame, ¿no? Y le mandan un salvavidas, una lancha, un barco, y no, él quiere que vaya el Señor y lo salve, y finalmente se ahoga. Y entonces le dicen, oye, ¿por qué no me salvaste? Bueno, pues te envié el salvavidas, la lancha y el yate y no te subiste, ¿no? O sea, tú esperabas un milagro, ¿eh? Entonces, digamos que el salvavidas, la llanta y el yate, pues son los sacramentos, la oración, la confesión frecuente, la Eucaristía, ¿no? Pero indudablemente que no le podemos poner rejas al campo, es decir, no podemos limitar la acción de Dios. O sea, yo pienso que eh, con estos hábitos sucede algo análogo a lo que pasa con los hábitos, en concreto con el alcoholismo, ¿no? O sea, me parece, cuando ya es un hábito muy arraigado, que hay que seguir los distintos pasos que siguen los alcohólicos anónimos. Uno de ellos es reconocer que yo ya he perdido el control, el dominio de mi vida, o sea, que yo ya no la controlo. Segundo, reconocer la ayuda de una entidad eh, superior a mí que me puede sacar adelante, ¿no? Entonces, yo sí creo que hace falta una, aunque sea mínima, aunque sea genérica, como la de los alcohólicos anónimos, referencia a un poder sobrenatural, al tiempo que hay un reconocimiento de la incapacidad de uno. Pero, lógicamente, como estos, y tú los conocerás mejor en ámbito quizá bioquímico, psicológico, pues son, o sea, esos generan relaciones conductuales en nuestro cerebro, ¿verdad? O sea, que es difícil de desconfigurar, ¿no? Eh, entonces son análogos al alcoholismo, a la drogadicción. Entonces, así como una persona no creyente puede dejar el alcohol, puede dejar las drogas, también puede dejar su adicción al sexo, ¿no? Aunque en algunos aspectos es, repito, muy fuerte y requiere el reconocimiento de decir, Señor, necesito alguien de afuera que me ayude, ¿no? Ahora que lo mencionabas, no sabía que se llamaban así, pero sí he Sí. tenido casos, personas que hablan conmigo, por ejemplo, que recurren tienen un amigo, ¿no? Alguien que los va coachando, ¿no? Que les va pues, mostrando una estadística de cómo van, ¿no? Eh, y luego hay distintos elementos, ¿no? Como meter el celular en una caja y que esa caja no se puede abrir en toda la noche, cosas por el estilo, ¿no? O sea que hay muchas otras ayudas en la línea pero ciertamente mi experiencia de acompañar a algunas personas es parte de lo que te decía al principio, ¿no? O sea que hay personas que en teología moral se les conoce como los consuetudinarios, que son personas que se confiesan siempre de lo mismo y, y que llega un momento en que tú como confesor como que pierdes la esperanza, ¿no? Entonces es muy difícil transmitirle la esperanza a alguien cuando tú dices, oye, este amigo pues es que 3 veces por semana o 4 veces por semana, todas las semanas, tiene un problema de este género. Este,
y ves que sinceramente lo está intentando, o sea, que no está jugando, que no está, o sea, que está arrepentido cada vez. Pero a veces te cuesta decir, hijo, pues podrá dejarlo, pues quién sabe, quizá se muera con eso. No sé. ¿Y de alguna forma usted percibe cierta tendencia por parte de la iglesia a espiritualizar esos temas? A decir, no, hijo, tienes que orar más, tienes que comulgar, cuando hay que valerse también de otras herramientas como la psicología. Yo creo que tienes toda la razón. Que, o sea, una conclusión a la que he llegado es que no, y le he llegado con posterioridad a haber redactado este libro, ¿no? Es que hay problemas, por ejemplo, problemas que son de ansiedad. Entonces, un problema de ansiedad no lo vas a arreglar a base de comuniones. O sea, tienes que atacar la ansiedad. Entonces, he conocido gente que ha superado su adicción gracias a una pastilla, un ansiolítico. Entonces, se toma su ansiolítico, le baja los decibeles y, y disminuye notablemente, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Lo señalas y creo que tienes toda la razón. A veces en la narrativa oficial católica se pone solo el énfasis en los medios sobrenaturales, que es lo lógico. Y ya a veces hay personas que necesitan una terapia psicológica, o sea, que sencillamente se bloquean cuando viene un evento, normalmente se denomina tentación, se bloquean porque ya tienen una experiencia de años. Entonces es como, o sea, no puedo hacer nada, ¿no? Porque siempre me pasa, ¿no? Entonces necesitas una terapia psicológica para desbloquearte eso, o necesitas una pastilla para bajar la ansiedad, para poderte dormir en la noche. Entonces yo sí he conocido personas que han solucionado su problema literalmente con una pastilla y que llevaban años de comunión diaria, de confesión semanal, no lo superaban y con una pastilla, o sea, porque no era algo de que ellos quisieran, ¿no? Sino que era una cuestión de eso de, normalmente es de ansiedad, ¿no? Así es, así es. Bueno, este tema de la pornografía, ya que lo tocamos, yo he conocido en parroquias o con chicos, donde he tenido la oportunidad de charlas o en grupos parroquiales que se acercan a Dios producto de esta frustración de no poder dejar la pornografía, ¿no? Por temas sexuales hoy en día, ¿no? Usted, no sé si ha leído ciertas investigaciones que muestran que después, durante la pandemia, se incrementó Sí, la pornografía, ¿no? Y no es una cuestión exclusivamente de hombres, cada vez más se incrementa por el lado de las mujeres, y hay testimonios y demás, ¿no? Entonces yo veía, escuchaba los testimonios de los chicos o muchos adultos, ¿no? Que lo espiritualizan todo, me dicen que tengo que orar más, que tengo que rezar, que tengo que hacer tal cosa, un rosario, y buenísimo, eso ayuda, sin embargo, qué importante es complementarlo con totalmente. ayuda psicológica. Sí, porque si no Y te desalientas, ¿no? O sea, si te dicen, el remedio para esto es la oración, el rosario, la comunión y la confesión, y tú dices, oye, compadre, yo estoy haciendo oración, rosario, todo lo que me estás diciendo lo estoy haciendo y no logro superar el... Entonces, el peligro de la desesperanza es mucho, o sea, más grave que la impureza, pienso yo que es la desesperanza. La impureza finalmente es una flaqueza humana carnal, ¿no? La desesperanza es una flaqueza espiritual y cuando no consigues superar un problema de este género, se te puede producir la desesperanza y entonces yo creo que hay que mirar por otros lados. Bueno, a veces pedir ayuda a un profesional, ¿no? Que te, que te baje un poquito los decibeles de tu energía y eso con una pastillita yo he visto hacer magia, eso. claro, también me conmueven esos testimonios porque no se acordaba el pasaje del Antiguo Testamento, me buscarán y me encontrarán aquellos que me busquen con todo su corazón. Yo no he venido por los buenos, por los malos, cuando a partir de la debilidad, de la fragilidad, de la miseria, uno se acerca a Dios. Y eso es bastante conmovedor. De alguna forma usted percibe que hoy en día igual, a veces la iglesia, los pastores, agentes pastorales abordan el tema de la sexualidad en base a unas reglas, a prohibiciones, y no se habla mucho del atractivo de lo bello que es. Porque en principio la iglesia nos dice que el sexo es maravilloso en la medida que exista compromiso, que haya conexión emocional, cuando dos personas se amen, ¿no? Y diversas investigaciones psicológicas reportan también lo mismo, que cuando hay compromiso, la gente vive mejor su sexualidad, ¿no? Cuando hay conexión emocional, ¿no? Digamos que usted es de la línea un poco que hay que trabajar bastante para presentarlo de una manera positiva y no en base al miedo. No sé, en muchas escuelas el tema de sexualidad en relación a la iglesia es una serie
de prohibiciones o a veces métodos anticonceptivos y nunca, bueno, es que ese es un tema no solamente a nivel religioso que flaquean las escuelas, sino, digamos, cuando se enseña la educación cívica, el tema de la sexualidad, nos hablan de los métodos anticonceptivos, pero no nos hablan de cómo desarrollar nuestra personalidad, el carácter, qué es una buena relación, cómo manejar nuestras emociones, cómo discernir qué pareja es buena para nosotros, qué es el amor, o sea, y hay distintos expertos, últimamente estoy leyendo franceses que hablan de este problema en el sistema educativo, ¿no? Francés, ¿no? De que hoy en día estamos hipersexualizando en las escuelas a los Sí, chicos, ¿no? sí, sí, yo creo que la mal llamada educación sexual lo que hace es despertar prematuramente, ¿no? La curiosidad de las personas, ¿no? Y eso, pues, las vuelve precoces, ¿no? En este tipo de ámbitos, ¿no? Eh, Mira, yo la idea que tendría, pero quizá estoy equivocado porque desde hace 23 años yo no voy a yo no voy a misa, sino que la celebro yo, ¿no? Entonces, no sé lo que los otros predican, ¿no? En la misa. Yo la impresión que tengo eh, es que en la predicación de la iglesia cada vez se habla menos del pecado, cada vez se habla menos de las consecuencias del pecado, o sea, una especie como de complejo que sea intelectual que ha adquirido el catolicismo en general, de no hablar del infierno, de no hablar del demonio, no hablar del pecado y no hablar del sexo. Entonces, yo lo que he visto es pues grandes preocupaciones parroquiales de hacer cosas buenas, pero de eludir los temas complicados como este, ¿no? Entonces, yo pienso más que se haya enseñado lo negativo, yo no tengo la impresión de que haya una carga de tintas en las predicaciones dominicales sobre el tema de la sexualidad. O sea, yo nunca recuerdo haber escuchado una predicación que me hablara de la pornografía. Ninguna predicación recuerdo que me haya hablado de la masturbación. Eh, Ciertamente, en la escuela en la que yo estudié, se hablaba en clases de teología moral del sexto mandamiento y entonces explicaba pues los pecados que son en contra del sexto mandamiento y te hacían como una lista de pecados, ¿no? Pero ciertamente en mi época por lo menos faltaba, siento que cada vez es más frecuente, una enseñanza del sentido positivo de la sexualidad. Yo creo que eso claramente es el camino que hay que seguir, sin callar por completo lo otro, pero claramente el camino que hay que seguir es explicar el sentido del sexo, ¿no? O sea, eh, acabo de escribir un libro que se publicó en enero de este año que se llama Vivir cristianamente es razonable. Y ahí pongo cómo abordaba en la clase el tema de la sexualidad, que lo abordaba con la metáfora tomada de la película de Matrix de las dos pastillas, ¿no? La pastilla azul y la pastilla roja. O sea, hay dos enseñanzas, ¿no? La enseñanza de la revolución sexual de los años 60 o de la Iglesia Católica de siempre, ¿no? Entonces mostraba como las dos opciones y mostrando así, bueno, tú verás a cuál te apuntas, ¿no? O sea, eso nadie lo puede hacer más que tú, pero te tengo que dar los fundamentos intelectuales de las dos posturas y tú valora cuáles son más sólidos, ¿no? En cuál modelo quieres fincar tu vida, ¿no? Eh, Claro, claro. pero sí, Mm, es un tema eh, que yo creo que hay que dar mucho, o sea, no solo es una enseñanza técnica sobre la sexualidad, sino cuál es el sentido, el fin de la sexualidad, ¿no? O sea, por qué Dios nos la dio? Porque no es solo como en el animal, por ejemplo, la sexualidad es solo para la reproducción. En el ser humano no es así, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. De hecho, ahora que comenta el tema de Matrix, hay grupos, no sé si ha oído del movimiento Red Pill, pastilla roja. No. Es un movimiento masculino en el cual se saca a la luz o se aborda mucho ese tema de cómo el estar yendo detrás de mujeres, que es
bueno, un hábito que tienen muchos hombres, termina siendo contraproducente, ¿no? El ser esclavo de sus pasiones, el estar persiguiendo mujeres, el sexo casual como un hombre, básicamente lo idiotiza y le quita libertad, ¿no? En vez de estar emprendiendo en sus proyectos. Es decir, hay algunas críticas que se podría hacer, pero de todas formas tienen muchas cosas positivas, ¿no? Ah, qué bueno, no lo Eh, había escuchado. Red Pill se llama. sí, Red Pill es un movimiento bien fuerte en Estados Unidos y en otras partes está relacionado también al NoFap, ¿no? Mm. Y justamente ahora que habla del tema de los sacerdotes, leí un libro de un cardenal que se llama Sara, que se Sí, llama Se hace tarde y anochece, ¿no? sí, Y un poco me llamó la atención que, o sea, es un poco muy duro lo que dice, es lo que hace es criticar un poco a los sacerdotes, a los pastores en general, porque es una cuestión de sacerdotes, sino a los que en principio somos católicos, a los que somos cristianos, a los que tenemos que evangelizar. Él lo que dice es que nosotros hemos dejado de lado la oración y lo asocio bastante con Judas. O sea, cuando nosotros abandonamos la oración, ya nos abocamos, nos concentramos en los asuntos del mundo. sí, Entonces él habla de que le cae, lo que pasa es que me parece interesante su punto de vista, teniendo en cuenta el cargo que ha tenido, el claro. prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que ahora tiene otro nombre, pero, Sí, o sea, él está en un lugar, digamos, estratégico, ¿no? Y ve que le escriben sacerdotes en los cuales, digamos, católicos, que mencionan que ya no saben en qué creer, ¿no? Que hay mucha confusión dentro de la iglesia, sí, sacerdotes desanimados, y dice que, y también el escándalo que producto de mismos agentes pastorales, sacerdotes, ¿no? Entonces este escenario es un poco triste y chocante, ¿no? Por más que él dice, yo no busco popularidad, yo no busco éxito, yo busco reflejar o claro, manifestar lo que yo puedo observar en mi condición de prefecto, ¿no? Y no sé claro. si, no sé usted qué opina de esta realidad, o sea, ¿es tan crítica la cuestión o...? Pues mira, el cardenal Robert Sara me parece dos cosas. Lo he podido saludar en unas dos ocasiones. Pienso que es un hombre santo, este, que ha sido, ya ahorita está jubilado, pero ha sido prefecto de la Congregación del Culto Divino, y antes ha tenido otros cargos en la Santa Sede, ¿no? Y, en fin, o sea, es un auténtico testigo de la fe. Ciertamente, yo empecé, o sea, yo he tenido mala, o sea, no me ha gustado su manera de escribir a mí personalmente. O sea, empecé a leer Se hace tarde y anochece y al poco me aburrió. Silencio, lo empecé a leer, leí la mitad y me cansó. Me dijo, es la misma idea repetida Sí, por no, aquí. me da vueltas y le da Y le vueltas. da vueltas y le da vueltas. Entonces, ya no, Sí. ya, o sea, no me ha gustado y tengo la impresión, porque en el momento donde me muevo, pues es muy leído, que siendo verdadero lo que él dice, termina siendo como muy pesimista. O sea, como muy Eso quería pesimista. decirle, pues. Eh, el mensaje que, o sea, tiene la virtud de que te habla con sinceridad de problemas reales que están ahí, y si alguien los conoce es él, ¿no? Porque está hasta arriba, y estando hasta arriba, pues te llega todo lo malo, ¿no? Y te llegan los problemas y las cosas. Entonces, ciertamente te sirve para formarte un criterio, para tener una visión de conjunto, pero yo pienso que si te quedas solamente con eso, te quedas con una situación de como que la iglesia, que ya no hay nada que hacer, y está todo mal, y los que deberían cambiar no Claro. cambian. Y entonces yo pienso que hace falta complementar esa lectura con otras lecturas que sean más esperanzadoras, ¿no? Y a mí me parece, a mí personalmente, el que me ayuda mucho, eh, pues es Benedicto XVI, ¿no? Benedicto XVI me ayuda mucho sin caer en un falso irenismo de que todo está bien, porque no está todo bien, como bien lo describe el cardenal Sara, pero tampoco podemos decir que está todo mal. O sea, también hay muchas cosas muy buenas en la iglesia, y pienso que las vemos cotidianamente y que pasan desapercibidas muchas veces, pero hay mucha gente buena. O sea, yo cada vez me convenzo más de que hay mucha gente buena en el mundo, ¿no? Este, Claro. Usted escribe en su libro, un poco ya para ir terminando, padre, estamos ahí con el tiempo. La mayor parte de las personas ni aman a Dios ni lo rechazan, simplemente lo ignoran y le dan poca importancia o no ocupa un lugar central en sus vidas. De alguna forma, como pastor de la iglesia, ¿no es un tanto desalentador saber esa realidad? Porque, digamos, no sé, no es un abogado, un ingeniero, economista, la gente recurre a ti, hay cierto estatus.
En cambio, como sacerdote, saber de que la gente te vas a encontrar con clichés, con prejuicios, te van a catalogar de tal forma equivocada, ¿no es un tanto desalentador? Pues depende cómo lo tomes, ¿no? Lo puedes tomar como algo que te desalienta o como un desafío, ¿no? Eh, Me pasó a principios de este semestre en la universidad, en un ejercicio de clase, un alumno me dice, me escribe, ¿no? En su ejercicio, no sé si Dios existe o no. Yo tuve una formación católica en mi colegio, es un tema que he pensado mucho, no tengo una respuesta, pero de lo que sí estoy seguro es de dos cosas, que no necesito a Dios para ser feliz y que no necesito a Dios para ser buena persona. O sea, como diciendo yo he aprendido a que puedo ser feliz sin Dios y que puedo ser buena persona y efectivamente es una buena persona, es un buen estudiante, ¿no? Este, en fin, pero a mí eso me provocó y de hecho me llevó a pues una de las últimas entradas que he subido a mi blog, han sido intentando responder esa pregunta. O sea, ciertamente, como dices, humanamente te produce un cierto desaliento, pero creo que volvemos al principio, al tema del éxito, ¿no? Y pues, digamos, la gente ya no viene a mí como antes venía, sí, pero Dios para eso te puso a ti, ¿no? O sea, no para que te quejes y te lamentes, sino decir, bueno, o sea, qué bien real puedo hacer yo. Es decir, te puedo desalentar o te puedo estimular, ok, o sea, eso es un dato de hecho con el que me encuentro, me voy a encontrar cada vez más. ¿Qué puedo hacer yo para despertar la sed de Dios que está letargada en muchos corazones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer ante esas cosas para no dejarnos vencer por la desesperanza, una especie como de judo espiritual y decir, bueno, pues precisamente por eso yo lo veo esto como un desafío y entiendo que Dios por eso me ha querido aquí. No ha querido que yo llegara a la mesa puesta ya con todo hecho y solucionado, sino me ha dicho, o sea, el desafío de hay un desastre total, pon orden. Claro, claro. Yo leí una investigación en España que mostraba que muchos sacerdotes experimentan burnout, que es el cansancio emocional, fatiga, pérdida de sentido. 3 de 5 mostraba esa investigación, ¿no? Muy alto el número, Eh, 3 de 5 sacerdotes. sí, claro, ahí la voy a compartir acá, ¿no? Grandes o medios o avanzados signos de burnout, Ok. agotamiento profesional, ¿no? O sea, yo pienso que o sea, que cada vez hay menos sacerdotes, ¿no? Entonces, y justamente esto va vinculado, padre, o sea, lo que yo puedo inferir, no sé si me equivoco, que usted tiene muchos intereses también. ¿Cómo hace? Porque yo trabajo en psicología, veo muchos temas a veces de productividad. ¿Cómo hace para organizarse? Porque veo que le gustan muchas cosas, tiene libros, y cómo justamente no caer en este activismo y perder, o sea, digamos que la oración es casi, es no negociable en su vida. Sí, o sea, digamos que primero tienes que poner las cosas que te llevan a tratar a Dios, ¿no? O sea, a mí lo que me ayuda es fundamentalmente la celebración de la misa, luego la oración mental, aunque sienta que no me está saliendo bien, pero no la dejo. Luego el breviario, que me da mucha luz, ¿verdad? Que es más sencillo que la oración mental, porque es algo que uno hace, ¿no? Rezar con la liturgia de las horas. Y finalmente el rosario, ¿no? Que desde pequeño aprendí a rezar el rosario en los trayectos, con lo cual, como los trayectos en esta ciudad les invierte uno mucho tiempo, pues puedo rezar sin problema las 4 partes del rosario cada día habitualmente, ¿no? Entonces, digamos que eso es como el marco, ya luego vienen las obligaciones pastorales, las obligaciones académicas, y luego pues los huecos libres, ¿no? Entonces en los huecos libres yo lo que hago es leer y escribir, es lo que me gusta, ¿no? Eso en detrimento a veces de ver el fútbol o de hacer otro tipo de actividades que pudieran parecer más, ver películas, a veces no, este, prefiero irme a leer, ¿no? O ponerme a escribir. Claro. Luego tengo problemas de insomnio, entonces a veces me despierto temprano. Cuando me despierto temprano me pongo a leer o a escribir. O sea, digamos que la vida ya es muy, pero no suelo tener grandes espacios. Bueno, este semestre sí, los martes, ¿no? Tengo espacios amplios como para dedicarme ya a mis investigaciones y cosas. Pero bueno, eso es un día a la Claro. semana, ¿no? Una tarde a la semana que me queda libre en la que le... Claro. Y una de las últimas preguntas, como filósofo, como pensador, cuando un poco ve la realidad, vemos que hay una serie de desafíos, problemas que atañen no solamente a los católicos, sino cualquier persona
cualquier culto, ¿no? A un musulmán, a un judío, incluso budistas, ¿no? Y yo cuando reflexiono sobre ese tema pienso, por ejemplo, en la alta tasa de divorcios, es decir, las familias son disfuncionales cada vez más, entonces, ¿cómo se puede transmitir valores? ¿Cómo se puede instruir? Y hay ciertos vacíos, ausencias en varios aspectos en los hijos, ¿no? Yo pienso en la epidemia de narcisismo también, que eso se ha investigado y se ha visto. Hay un libro que se llama así, Epidemia de Narcisismo, y en estas generaciones la mayoría piensan que son increíblemente especiales, que son superiores al resto, y esto es algo que tiene muchas consecuencias negativas, ¿no? En nuestro desarrollo, en nuestro Claro, desempeño, ¿no? Tú cuando eres narcisista no puedes ver la realidad tal cual eres, ¿no? Tienes muchos sesgos, ¿no? claro. También yo pienso en la hipersexualidad, el sexo casual es predominante y la gente se vuelve insensible. La gente nos utilizamos básicamente como objetos para placer inmediato y eso es algo que yo trabajo justamente en una prisión con psicópatas, se ve que han tenido un rasgo característico de los psicópatas es que han tenido sexo precoz de una temprana edad, ¿no? En la cual ya ven a las personas como números, como objetos, ¿no? Yo también pienso, hay un escritor francés que tiene un libro llamado Los Desheredados y que hablaba de que hoy en día se ha perdido este aprecio por la historia. Somos básicamente progresistas, ¿no? No nos enseñan sobre grandes pensadores, ¿no? No sabemos casi nada de historias. Este tema, de alguna forma, también culpan en parte a la tecnología, no es que la antemonicen, que piensen que es lo peor, pero se habla de que la tecnología hace que entre los millennials o distintas generaciones nos comuniquemos entre nosotros y se ha perdido ese aprecio por la autoridad, es decir, un maestro que me enseñe, ¿no? Cuando yo todo el tiempo la paso con mi celular hablando gente de mi edad, ¿no? Entonces, se habla mucho en esta época, padre, de superficialidad, que somos superficiales, ¿no? No podemos concentrarnos, todo nos parece aburrido, no podemos ni estar sentados. Entonces, mm, o sea, son maneras para mí de aproximarme a la realidad, para entender al hombre contemporáneo, ¿no? Entonces, en medio de estos problemas que son generales, digamos, la búsqueda de Dios, el querer cuestionarse, el querer reflexionar, resultan desafíos, ¿no? En esta sociedad que es predominantemente, a mí me sorprende ese individualista, hay bastante relativismo, ¿no? Nosotros armamos nuestro propio sistema de valores, como usted mejor que yo lo ha podido confirmar hablando con millennials, ¿no? Ya no tenemos puntos de referencia. Entonces, quería saber un poco, sé que es una pregunta compleja y puede ser para un libro, ¿no? ¿Cómo usted aborda, ve la realidad, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el ser humano hoy en día, ¿no? Porque veo que es doctor en filosofía, ¿no? Entonces, eso me parece a mí algo muy interesante, ¿no? O sea, yo de distintos ángulos lo abordo, ¿no? Y muchas veces me voy por el lado psicológico, ¿no? Pero un poco como filósofo, cómo ves este tema, el ser humano hoy en día, en el siglo XXI? Yo creo que lo que hay que, o sea, el gran desafío desde una perspectiva filosófica está en el ámbito de la antropología, ¿no? Es decir, la comprensión que nosotros tenemos de nosotros mismos, de quiénes somos, ¿no? Que tiene que ver efectivamente con el individualismo y la autarquía que pretende el hombre, ¿no? Es un ideal moderno de estar emancipado y ser autosuficiente, cuando la antropología te dice primero que el hombre es un ser relacional y que no se completa a sí mismo él solo, sino que necesita un complemento. Por eso el complemento natural para el hombre, pues es la mujer, la familia, ¿no? El matrimonio. Eh, es decir, no estamos hechos, digamos, el narcisismo, como bien señala, es ponerme como una lupa a mí mismo y maravillarme de mí mismo, pero si no me descentro en mí mismo y no me abro a los demás, no encuentro la plenitud humana, ¿no? Entonces, quizá haga falta una generación de infelices, sí, una generación de personas que se han buscado a sí mismas y han puesto en ellos la búsqueda de su libertad para darnos cuenta y decir, oye, pues por aquí no va el camino. O sea, tenemos que redescubrir el camino que me lleva al otro y el camino que me lleva al otro está empedrado con la renuncia, con el sacrificio, con la abnegación, que pueden tener connotación negativas, pero cuando tienen un fin y un sentido se vuelven gozosas, ¿no? Como, o sea, ahorita la cultura individualista lleva a que las niñas no quieran tener hijos, pues bueno, o sea, una generación de personas amargadas que mueran solas, ancianas, y quizá la siguiente generación diga, no, o sea, yo no quiero vivir así, quiero tener una, o sea, ciertamente
traer un niño al mundo supone sacrificio, pero vale la pena ese sacrificio. Entonces, yo creo que desde una perspectiva filosófica, el ámbito está en descubrir realmente lo que significa ser persona y entender que ser persona es ser para otro y que por lo tanto el ideal moderno, ¿no? de la autosuficiencia y de la individualidad y del culto al éxito es un engaño. El tema del culto del éxito, ¿no? La productividad, es algo, sí, muy presente en nuestra sociedad, ¿no? Eh, bueno, padre, en verdad, ¿cuántas preguntas se le podría hacer, ¿no? Siendo pensador, filósofo, con tantos libros. Eh, bueno, yo quiero recomendar ese libro, aquí lo pueden ver, que se llama Teología para Millennials. En verdad que es muy interesante porque explica cuestiones complejas de una manera sencilla. Pienso que podría ser una especie de introducción, padre, para el libro que ya publicó. Es Sí, un poco sí, más sí. claro. El Mm. libro que ya publiqué es un poco más estructurado, es, digamos, hecho un curso. Teología para Millennials son como las preguntas que me han ido haciendo, repito, chicos, el Teología para Millennials son chicos de la universidad, fundamentalmente de Piura, ahí en Lima, y chicas del Colegio Salcantay, y luego también algunos del Colegio UMTEC y del Miravalles de Comas, que era donde yo de alguna manera obtuve, ¿no? Como ese material, ¿no? Y ya el último penúltimo que acabo de publicar, que se llama Vivir Cristianamente Razonable, ya es un curso de antropología teológica más estructurado, ¿no? Pero sí, yo creo que los dos quizá teología para millennials es más espontáneo porque son, repito, directamente las preguntas que me han hecho y sencillamente responderlas, ¿no? Bueno, ahí estaremos leyendo esos nuevos libros, ¿no? Justamente, brevemente, ¿me podría contar sobre qué trata su libro sobre tecnología? Teología de la tecnología es el Sí. último libro que acabo de publicar, salió el mes de abril en España. Eh, Pues es que no hay, o sea, la tecnología en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, ha experimentado un crecimiento vertiginoso y no ha habido como un espacio para reflexionar sobre ese crecimiento, ¿no? Entonces, la teología es una de las múltiples saberes que pueden reflexionar sobre ese avance científico para contextualizarlo, para darle un marco de referencia, para revisar si nos está ayudando o no, o en qué medida sí y en qué medida no, ¿no? Entonces, el libro es un análisis filosófico, teológico de los últimos avances de tecnología, particularmente lo que se refiere a inteligencia artificial, robótica, los drones y luego pues la hipercomunicación en las redes, ¿no? La estructura es como lo básico de la teología. Primero que puedo sacar en las Sagradas Escrituras en claro sobre estos temas, después que ha dicho la tradición de la Iglesia a través de la experiencia de los santos y de la liturgia al respecto. Finalmente, que se han multiplicado mucho las intervenciones del magisterio de la Iglesia, intentando dar un norte, un punto de referencia ante estos temas. Luego la segunda parte del libro, esa es la parte más grande. La segunda parte es una opinión de un científico, de un biólogo, de un filósofo y de un teólogo sobre las relaciones entre ciencia y fe. Y por último, un capítulo breve dedicado a los límites del saber científico, o sea, los límites internos y los límites científicos que se han descubierto al conocimiento científico. Fascinante, fascinante. Bueno, padre, muchas gracias por su tiempo. Bueno, vamos a orar por su apostolado, por su labor como sacerdote. En verdad que aprovecho en nombre de distintos amigos que hemos leído su libro para agradecerle porque nos ha dado muchas luces, muchos alcances ese libro y digamos también los artículos también que ha publicado. Bueno, que le quiero agradecer y bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer haber conversado contigo y con tu canal de YouTube. Y bendiciones para todos pues todo tu público. La audiencia. Gracias, padre. Nos vemos. Que tenga un gran fin de semana.